En esta hora queremos estar contigo. Gracias por permitirnos entrar a la sala de tu casa o al cuarto de tu casa. Queremos que te sientas cómodo en estos 30 minutos. Vamos a estar compartiendo algo acerca de la palabra de Dios. Es un tiempo de necesidad, es un tiempo de buscar la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar las cosas que andas buscando. En la palabra de Dios vas a encontrar la bendición que andabas buscando. Y hoy queremos compartir un tema sobre las doctrinas erróneas de prosperidad falsa. Hay doctrinas que se están regando por el mundo de hoy, América del Norte, América Central, América del Sur y algunas partes de Europa y hasta en África se están metiendo una serie de doctrinas falsas que nosotros necesitamos estudiar hoy, conscientes de que es más peligrosa una doctrina falsa que un pecado de borrachera, porque el borracho siempre sabe que está pecando, el borracho siempre reconoce que es un pecado, reconoce que es una falta, reconoce que es una debilidad, reconoce que es una falla, reconoce que es un problema. El borracho reconoce fácilmente que es una situación embarazosa estar adicto al alcohol. Pero los propagadores de estas doctrinas piensan que esas doctrinas son algo bueno y ahí es donde está el peligro, porque ellas mismas van conduciendo al desastre y a la destrucción. Hay doctrinas inventadas por la mente del hombre, el hombre deseoso de tener bendiciones económicas ha suscrito, ha inventado, ha fotocopiado a ciertas doctrinas y las ha multiplicado para que la gente se apoye en estas doctrinas que son una mentira, no se cumplen, y por eso nosotros queremos en esta hora que tú te sientes cómodo, te sientas ahí tranquilo y puedas estudiar con nosotros este tipo de doctrina. Hay una doctrina que dice que Satanás te devuelve 7 veces lo que te robó. Entonces la persona siempre anda con una esperanza falsa de que si Satanás te robó, entonces él está obligado a devolverte 7 veces aquel robo. Pero esta doctrina está tomada de una cita bíblica del libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 30 y 31. Ahí en esa cita bíblica dice, si el ladrón es sorprendido robando, pagará 7 veces. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 1, Dios también le dio un mandamiento a Moisés diciendo que si se roba una oveja o si se roba un buey y se lo cogen robando al ladrón, él tiene que pagar 5 veces lo que se robó. Hay países donde el que roba y se lo cogen robando, le aplican 20 veces lo que se estaba robando o 10 veces lo que estaba robando. Son simplemente normas que se establecen en diferentes países, unos de una manera y otros de otra manera. Sí es cierto que la Biblia dice que si el ladrón es encontrado robando, pagará 7 veces o pagará 5 veces, depende. Pero esta cita bíblica no se aplica al diablo. Esto se aplica solamente para seres humanos, porque habla allí de un ladrón humano. Un ladrón humano que puede tener en su casa con qué responder. Si el ladrón no tiene con qué responder, él tiene que trabajar y pagar 7 veces lo que se robó. Pero se supone que ese ladrón es un ser humano que va a trabajar y va a conseguir cosas buenas. Porque la diferencia entre un ladrón humano y el ladrón espiritual, que es Satanás, es que el ladrón humano te puede devolver las cosas. Pero el ladrón espiritual, que es Satanás, no te devuelve nada de lo robado. La Biblia dice que él no devuelve. El que te devuelve algo, si es que se te devuelve algo, es el Señor, Dios Todopoderoso. Él es el que te puede devolver. Dios quita y Dios pone. Dios te puede quitar, Dios puede poner, Dios puede añadir, Dios puede restituir. Ahí en el libro de Joel hay un pasaje que dice, restituiré, dice Dios, lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón, mi ejército que envié contra vosotros. Yo les restituiré a ustedes lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. La oruga, el saltón y el revoltón se comió su siembra, se comió su agricultura, se comió su producción agrícola. Y yo, Dios, se las devuelvo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Satanás no puede devolver nada.
Esta es una mentira que se está predicando en muchas iglesias y lo que estamos haciendo es corrompiendo la iglesia, dañando la mente de la gente, confundiendo las mentes de las personas porque están esperanzados en que si Satanás me robó 300,000 pesos, él me tiene que devolver 2,100,000. Así que la persona se queda esperando que Satanás le devuelva los 2,100,000. ¿Será que algún día Satanás va a llegar a la puerta de la casa con los 2,100,000 efectivos para devolvértelos a ti? Es una mentira. Él no lo hace, no puede hacerlo, ni tampoco él te lo va a poner astutamente en la cuenta bancaria tuya. Porque él no puede ponerlo ahí. Satanás no puede devolverte lo robado. Si él te robó la salud, él no te puede devolver la salud porque la salud solo la da Dios. Nosotros sabemos que los órganos del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo solo lo maneja Dios. Satanás daña, pero no puede arreglar un órgano. Satanás no puede construir una mano, no puede coger una mano seca y soltarla para que funcione bien. Solo Dios puede hacer que la mano seca reciba vida. El enfermo puede ser sanado por Dios solamente. Satanás no puede sanar a nadie, ni te puede devolver 7 veces lo que te robó, porque él no tiene la capacidad para hacerlo y porque generalmente él no lo hace. Él no lo hace. La Biblia dice que cuando el hombre fuerte está armado, se refiere a Satanás, está en paz todo lo que posee. El hombre fuerte, Satanás. Pero dice la Biblia, cuando llega uno más fuerte que él, lo coge, lo amarra, lo ata y le quita el botín. Y el botín son las almas. Ahí vemos que Dios es el que le quita a Satanás las cosas que Satanás nos ha quitado. Dios se las quita. Cuando se refiere a almas, Dios se las quita. Cuando se refiere a cosas de la naturaleza, Dios las coge de la naturaleza. Porque Dios no necesita pedirle a Satanás cosas. Si es un vaso de leche, Dios no se lo va a pedir a Satanás. Dios saca el vaso de leche de otra parte. Porque Dios sabe de dónde sacar vaso de leche. Dios sabe de dónde sacar trigo. Dios sabe de dónde sacar dinero para dártelo a ti. Dios no necesita quitarle al diablo el dinero para dártelo a ti. Cuando se refiere a que el hombre más fuerte, que el hombre fuerte lo ata y le quita las cosas, se refiere a almas. Satanás tiene las almas atadas. Y cuando Cristo viene, si la persona se arrepiente, Cristo viene donde ese hombre es fuerte y lo ata y le quita las almas, porque Satanás de hecho no las devuelve. No es el ministerio de la devolución. Satanás no tiene el ministerio de la devolución. Él no devuelve nada. El que devuelve es Dios. Si algo vas a recibir de vueltas, tiene que ser Dios que te lo dé de vuelta. Pero el diablo no te va a devolver nada porque él es un ladrón y vino para robar, matar y destruir. Así que no creas más, ni vivas engañado pensando que Satanás te va a devolver 7 veces. El Satanás no devuelve nada. El ladrón de la tierra que se lo cogen robando, él puede devolver 7 veces. Y si no tiene que trabajar para pagar el robo. 7 veces lo que se robó. Pero Satanás no te puede devolver nada. Si te robaron, dile a Dios que te devuelva lo que te robaron. Y Dios te lo puede devolver multiplicado por el número que Dios quiera. Porque es Dios el que devuelve. Vamos a otra doctrina que se ha predicado por mucho tiempo en Centroamérica y otras partes del mundo. Dice que Dios cancela tu deuda si le das el 1% de la deuda a Dios. O sea, que Dios cancela tu deuda. Hace tiempo, cuando yo no conocía esta doctrina, yo iba en el carro con una persona que no era cristiana, y esta persona fue casualmente la persona que me contó a mí que había escuchado esto por la televisión. Él me dijo, yo debo 100 millones, me dijo. Mi problema es que yo debo 100 millones. Yo quiero solucionar mi problema de deuda y listo, yo estoy trabajando y estoy produciendo y la cosa va a caminar bien. Pero mi problema es esa deuda que tengo de 100 millones. Me dice, pero yo estoy consiguiendo una persona que me preste 1 millón de pesos porque ahí en la televisión estuve viendo un programa que dicen que si yo doy 1 millón de pesos me devuelven el 100 veces más, o sea, 100 millones. Y enseguida yo puedo pagar la deuda, me dijo esta persona que iba conmigo en el carro. Yo me impresioné y le pregunté, ¿pero dónde viste eso? Me dijo, un canal de televisión normal, un canal de televisión secular. Y entonces me inquieté por ver y aprender más sobre esta doctrina, porque si es verdad, es interesante. Si esto fuera verdad, es interesante que si yo debo plata, entonces le pago a Dios el 1%, voy a cualquier iglesia cristiana y doy el 1% de mi deuda. Si debo 100 millones, doy 1 millón. Entonces Dios me va a dar los 100 millones enseguida. Si eso es verdad, dígame dónde hay que aprender esta doctrina bien aprendida para poder
cumplirla. Pero resulta que esta doctrina no se encuentra en la Biblia. Usted ve que aquí no puse ni siquiera un versículo bíblico, porque no está en la Biblia. No hay nada parecido en la Biblia, porque por lo menos en esta doctrina hay cosas parecidas. Hay cosas parecidas. Dice aquí que el ladrón que es escogido será puesto en obligación de cancelar 7 veces lo robado. Pero en esto y que Dios cancela tu deuda si le das el 1%, no se encuentra nada en la Biblia, ni parecido, ni semejante, ni similar, ni metafórico. De ninguna forma usted encuentra que si una persona tiene una deuda, le da a Dios el 1% y Dios le paga la deuda. ¿Eso es mentira? No está en la Biblia. No es verdad. No lo haga. No coja el 1% de su deuda y se lo dé a una iglesia pensando que Dios va a saldar su deuda. Usted quizás me pregunta ahora, entonces, ¿qué hago con esa deuda? ¿Qué hago? Nadie me propone soluciones. La Biblia dice que Dios puede pagar tu deuda. Pero no es necesario que le des nada a Dios para que pague tu deuda. Simplemente una oración: Señor, debo dinero, ayúdame a pagarlo. Y si te humillas delante de Él, Dios lo va a hacer. Señor, necesito pagar esa deuda. Ayúdame a pagar esa deuda. Y Dios te va a poner en el corazón el deseo de pagar esa deuda con cualquier cosa que tengas, con cualquier trabajo que produzca, con cualquier bien mueble o inmueble que tengas. Dios te va a decir y te va a instigar o a inspirar para que tú puedas cancelar esa deuda. Y el Espíritu Santo te va a proveer para que tú canceles esa deuda, pero no es necesario que traigas el 1% al altar. Tercera, dice alguna doctrina, dice, todo lo que pisa la planta de tu pie es tuyo. Hoy en día se predica mucho de que el cristiano debe pisar lo que quiera y será de él. Se le dice a la gente, quítate el zapato para que sea la propia planta del pie la que pise aquello. Así que usted ve cristianos en cualquier parte de América, del norte, central, del sur, hasta en África, que se quitan el zapato y disimuladamente se quitan la media y con el pie pelado, la planta del pie, pisan así un carro, una moto, un lote, una casa, y dicen, en el nombre de Jesús, declaro que esto es mío, y lo visualiza. Y supuestamente al visualizarlo y confesarlo y pisarlo, ya lo tiene. Pero esta doctrina es tomada de Oriente. La visualización es una doctrina oriental más que cristiana. Porque la persona visualiza lo que quiere. Visualiza un palacio de oro. Visualiza un jet de 2 turbinas que vuele a la velocidad de la luz. Visualizo lo más importante que yo quiera. Y si yo lo visualizo con fe, yo lo voy a tener. Esto es una doctrina falsa, es una herejía. No se encuentra ninguna cosa en la Biblia parecida a que si yo visualizo algo, Dios me lo va a dar. No. Dios dice, si tú quieres algo, pídelo. Y si Dios ve que lo que estás pidiendo es cuerdo y es inteligente, Dios te lo va a dar. Pero si Dios ve que lo que estás pidiendo es para tus deleites y tus placeres, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pide bien, pide sabiduría, pide a Dios lo que tú realmente necesitas. Pide a Dios que te dirija. ¿Qué debes pedir? Porque esta doctrina de que todo lo que tú pises es tuyo, no es verdad. Muchas veces he visto al lado mío personas que se han quitado la media del zapato y han pisado y dice, es mío en el nombre de Jesús. Ciertamente esto está apoyado en el libro de Josué capítulo 1 verso 3. Dios le habló a Josué, el sucesor de Moisés, y le dijo, Josué, tú vas a tomar la tierra prometida y la vas a repartir entre todas las tribus de Israel. Tú eres el hombre que va a hacer eso. Y ahora en adelante tú vas a tener que pelear contra todos estos reyes que viven aquí en la tierra de Canaán. Y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Era una profecía específica para un hombre específico. Esto era para Josué y se cumplió en Josué. Cuando Josué entró a la tierra prometida, donde él pisó, los ejércitos enemigos temblaban. Había gigantes en aquella tierra y cuando Josué y su ejército se asomaban por ahí, los ejércitos enemigos temblaban, sus piernas tambaleaban y finalmente se rendían. Cayó el muro de Jericó,
Josué tomó Jai, cruzó el Jordán y empezó a apoderarse de cada territorio tomado por los enemigos de Dios, por los feos que vivían en la tierra de Canaán. Dios los cogió a todos y los entregó en manos de Josué, y todo lo que la planta de Josué pisaba era de los judíos, era de los israelitas. Ellos ganaron la victoria, vencieron a muchos reyes y tuvieron la victoria. Y se cumplió esa palabra de que todo lo que pisare la planta de tu pie, Josué, será tuyo. Era una profecía específica para Josué, pero nunca para la iglesia. No se refiere esta profecía a la iglesia, porque si así fuera, nos estuviéramos peleando las ciudades, porque los cristianos hemos pisado todas las ciudades del mundo. En cada ciudad del mundo hay cristianos. Entonces tendríamos que repartirnos las ciudades entre nosotros, porque serían todas nuestras, porque ya la hemos pisado. Mas esta doctrina no es cierta, que todo lo que pisara el planta de tu pie será tuyo. No está en la Biblia, en la forma en como la gente lo está predicando hoy. Simplemente si tú quieres algo, tienes que pedirlo a Dios, y no puedes pedir con locura. No puedes decirle a Dios: Señor, regálame la mitad de la ciudad de Barranquilla. Porque si tú pides la mitad de la ciudad de Barranquilla y otro creyente pide la otra mitad, entonces ustedes dos van a ser los dueños de toda la ciudad. Y sería absurdo que Dios le dé toda la ciudad a dos personas, cuando en realidad hay miles de personas viviendo en la ciudad. Y aún hay miles de cristianos viviendo en la ciudad. Por eso no creas que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. La planta de tu pie no tiene un poder milagroso. Era una orden que Dios le dio a Josué específicamente. Lo que pisaba la planta de Moisés no era de Israel. Lo que pisaba la planta de Josué era una profecía específica para Josué, en un momento específico para Israel. Aleluya. Hay otra doctrina que también se está utilizando mucho, y es con el propósito de sacarle dinero a la gente. Y es que dicen que hay que sellar la palabra con billete. Entonces, si hay un mensaje muy bonito, muy inspirado, al final usted tiene que sellar la palabra. Tiene que venir al altar y poner dinero. Cuando Jesús predicó, y lo hizo tantas veces, nunca nadie selló con dinero la palabra. Cuando Pablo predicó, tampoco nadie se acercó a sellar su palabra. Al contrario, cuando Pablo predicaba, lo que recibía era piedra, lo que recibía era maldiciones, lo que recibía era azote, lo que recibía era insultos, lo que recibía era traiciones. Pero hoy en día nosotros queremos que cuando prediquemos una palabra inspirada, recibamos dinero. Inclusive hemos visto por la televisión predicadores que están predicando y en cierto momento de inspiración dicen algo glorioso, dicen algo hermoso. Entonces la gente se para de la banca con plata y se la meten en el bolso del predicador, porque él es el varón de Dios, él es el profeta ungido, y si a él yo le sello la palabra, Dios me bendice a mí. Qué mentira. Un engaño. Otro engaño más. No crea usted eso. La palabra no hay que sellarla. No hay ningún texto bíblico que diga que hay que sellar la palabra. Estos maestros heréticos o estos discípulos anónimos heréticos que hablan sobre este tema, ni siquiera saben lo que están diciendo. Están inventando cosas que ni siquiera se encuentran en la Biblia. Y son muy fáciles de rebatir. Porque es cierto, hay doctrinas que son difíciles de rebatir. Pero hay doctrinas muy fáciles de rebatir porque ni siquiera están en la Biblia. Ni siquiera están. Esto de sellar la palabra con billete no está. Creemos que es una falta de respeto. Que un predicador está predicando y se acerca a personas a meterle monedas dentro de su saco, cuando en realidad puede esperar a que termine. O cuando recogieron la ofrenda, él ha debido meter su ofrenda y no tener que levantarse y que a sellar la palabra como si fuera eso un casino donde está corriendo el número 7 y todo el mundo apuesta al 7 negro o al rojo 8 o al 9 verde, qué sé yo. Esto es algo antibíblico y no merece nuestra atención. Lo que merece es que nosotros prediquemos la verdad. No te preocupes si tienes que sellar la palabra. Si te han metido la idea de que si escuchas una palabra y es para ti, entonces tú debes salir corriendo a sellarla. Eso no está en la Biblia. La palabra sellar es utilizada en otro punto de vista. El sello de la salvación es el Espíritu Santo, pero no se refiere a un sello de dinero
que tú vas a sellar la palabra con dinero, supuestamente para que Dios te bendiga en aquello que tú sellaste. Otra doctrina que se está predicando mucho es que Jesús y sus discípulos eran ricos. Una cosa completamente contradictoria con la verdad. Una cosa completamente en contra de la pura verdad. Lo bonito es saber la pura verdad. Tienes que darte cuenta cuál es la verdad. Porque realmente a mí me gustaría que Jesús hubiera sido millonario, hubiera tenido muchas más comodidades. Y una vez me preguntó alguien que si Jesús diezmaba. Yo dije, claro, Jesús tuvo que haber diezmado. Porque él dijo, date a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando la viuda dio lo poco que tenía, él dijo, esta viuda ha dado más que todos los ricos que han dado. Jesús sabía lo que era ofrendar en el templo, él mismo lo hacía. Él cumplió la ley y todo. Así que él diezmaba, él fue obediente a su padre. Y alguien me preguntó, pero si Jesús diezmaba, ¿por qué no era rico? Yo le dije, porque el diezmo no hace millonario a nadie. El diezmo no es para que tú seas millonario. Jesús diezmó toda su vida, 33 años diezmando. Pero él no era rico porque no quiso ser rico. Él podía transformar las piedras en oro. Él podía transformar los panes y multiplicar panes y formar una panadería. Él podía también coger los peces y multiplicar y abrir una pescadería. Jesús podía tener una panadería y una pescadería y se hubiera llenado de dinero. Pero Jesús no vino a llenarse de dinero. Jesús vino a ser pobre. La Biblia dice en 2 Corintios que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La pobreza de Jesús fue netamente física, porque pobre espiritual nunca. Jesús no fue pobre espiritual. Jesús era rico espiritualmente. Tenía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, salvaba las almas. Era rico espiritualmente, pero físicamente se hizo pobre. Se hizo pobre con el propósito de que nosotros fuésemos enriquecidos. Enriquecidos espiritualmente y enriquecidos físicamente finalmente. En el cielo todos vamos a estar enriquecidos. Vamos a tener la prosperidad total al llegar allá. Pero nunca usted se crea la mentira que Jesús era rico mientras estuvo en la tierra. Él no tenía donde morir, no tenía una sepultura. Él no tenía un burrito con que entrar en Jerusalén. Él no tenía un lugar donde celebrar la cena del Señor. Un día antes de morir, no tenía ni para alquilarlo. Se lo prestaron. Él no tenía tampoco donde recostar la cabeza. Hoy en día los predicadores quieren hotel de 5 estrellas, una ofrenda de $1,000 si predico un solo mensaje y $5,000 si predico la semana completa. Pero Jesús no tenía ni donde recostar la cabeza y sin embargo iba a predicar. Iba a predicar. Iba a predicar. Fue a Samaria y fue a Cafarnaún y fue a Galilea y en el mar de Galilea predicó y no era rico. Jesús se quemó su rostro con el sol y no tenía lentes contra el sol, ni tampoco Jesús andaba con un aire acondicionado allí que hizo para que le produjera un fresco, ni Jesús tenía una 4 puertas, ni Jesús tenía 12 caballos para andar con sus discípulos, no tenía. No tenía. Solamente tenía para sobrevivir. Y cuando no le alcanzaba lo que tenía para sobrevivir, multiplicaba los panes y los peces. O sacaba de un pez una moneda. Porque Jesús vino a ser pobre. Predicador que diga que Jesús era rico, no ha leído la Biblia y está mintiendo. ¿Y por qué está mintiendo? ¿Por qué está diciendo que Jesús era rico? Porque quieren venderte la teoría de la prosperidad. Quieren venderte la doctrina de la prosperidad falsa. Quieren vendértela como sea. Entonces ellos te dicen, Jesús era rico, los apóstoles eran ricos, y tú puedes ser rico, trae tu dinero al altar. Mentira. Ellos dicen eso precisamente para que tú creas que como Jesús fue rico, los apóstoles fueron ricos, que tú también vas a ser rico. Sí es cierto que Abraham fue rico, Isaac fue rico, y Jacob tuvo mucho dinero. Pero también es necesario recordar que Sansón y muchos personajes de la Biblia como Pablo y como Pedro y como Jesús y como Santiago y la iglesia perseguida y los cientos de predicadores que fundaron la obra de la iglesia,
eran gente pobre. Los mártires de la iglesia eran gente pobre. Eran del vulgo y sin letra, peor todavía. Ni siquiera eran estudiados. Cuando vieron a Pedro y Juan, dijo, son del vulgo y sin letras. No tienen letras. Hoy en día hay predicadores que tienen letras. Pero en el tiempo de Jesús, sus discípulos no eran de letras. El letrado ahí era Saulo de Tarso. Pero los demás eran del vulgo y sin letra. No creas tú que Jesús y sus discípulos eran ricos y que Santiago y Juan tenían una industria pesquera y que Pedro y Andrés tenían una industria pesquera. No tenían ninguna industria pesquera. Tenían unas redes y algo muy pobre para poder sobrevivir. Hay pueblos aquí en el Magdalena, como Tasajera, que está cerquita de Barranquilla, donde hay pescadores que tienen canoas y tienen redes y tienen inclusive hasta una casa en el pueblo. Pero son pobres. Son pobres. Una casa en un pueblo y unas redes y un motor fuera de borde inclusive y una lanchita no hace millonario a nadie. Ellos eran pobres y pescaban. Y no creas las doctrinas que tuercen la palabra. Toda doctrina que tuerce la palabra de Dios te puede torcer a ti. Toda doctrina que ha torcido la palabra de Dios te quiere torcer a ti. No te dejes. Mantente en la palabra, reposa en Cristo, ten paz en el Señor. Estamos en el reposo del Señor. Dios te ama y nos vemos en el próximo programa.